Y cuando digo nosotros, digo porque muchas de nuestras inquietudes respecto a Dios tal vez no tengan en nuestra oración o en nuestro pensamiento específicamente el concepto de tiempo. Pero muchas veces, cuando oramos para que el Señor revierta una situación de salud, para que revierta una situación en nuestra familia, para que revierta una situación en nuestra iglesia, implícitamente estamos pensando en tiempo. Y estamos pensando en que es necesario que Dios actúe en determinado tiempo. Y yo, la vez pasada que me tocó compartir con ustedes, les hablaba del sábado y les hablaba de ese tiempo entre la muerte y la resurrección. Y hoy vamos a ir un poco por ese camino, pero vamos a hablar de nuestro crecimiento espiritual. Y tal vez, y espero, cuida, Satanás, cuida, celular, cuida, espíritu inmundo. Ay, Juan, vas a poner el forro a picar las cosas. Me concentré en la prédica. Vamos a usar la Biblia porque ya veo que esto se me va a la carne mal. Vamos a ver Hechos 1. ¿Precisas Biblia? ¿Lo usas de memoria? ¿Tienes memoria? Bien. Hechos 1:6, Katy nos va a decir porque lo sabe de memoria. No importa. Un chistecito. Hechos 1:6 y 7. A ver. Para bordear el tema, y hoy prometo ser breve, para bordear el tema del tiempo kairos, tiempo cronos. Dios existe antes del tiempo. En el principio, ¿no? Estaba Dios, allí, las tres partes de la Trinidad, las tres personas de Dios, ya en la creación. En el principio, creó Dios en la tierra, allí ya estaba Dios. Si usáramos el pizarrón que está ahí, que ya lo borraron, podríamos ver que el principio es algo que Dios comienza a relatar, pero que antes de ese principio había muchas cosas creadas. Dios es eterno, no tiene ni principio ni final, o sea que el concepto de tiempo, si nos guiamos por el amigo de Einstein, sería un poquito difícil de comprender. O sea, Dios no cabe en la cabeza del hombre. Tema tiempo cronos resuelto para explicarlo. El tiempo kairos es un concepto que se aplica desde la palabra y se traduce por dos cosas. Uno es que en realidad vemos que la Biblia no está contada cronológicamente, a pesar de lo que muchos creen. Un ejemplo muy sencillo de esto es que, por ejemplo, el libro de Job está antes de los Salmos, casi medio Antiguo Testamento, y sin embargo el libro de Job fue el primer libro escrito. O al menos los manuscritos que se han encontrado demuestran que fue el primero. También vimos en una de las clases de charlas de hombres el tema de una carta que había llegado un tiempo después que la persona había muerto, y nos dimos cuenta que uno de los conceptos era que el tiempo de un versículo a otro a veces transcurre mucho tiempo. Eso es una forma de interpretar el tiempo kairos. Es decir, que el tiempo de Dios no es correlativo ni se relata de una manera tan fácil como a veces creemos. Hay otro concepto de tiempo kairos y es el tiempo que Dios manifiesta para la humanidad respecto a su voluntad. Y que a veces no coincide con un tiempo cronos. Voy a poner un ejemplo de esto que vamos a leer. Ahora sí lo pueden leer. ¿Lo tenés? Hechos 1, 6 y 7. Sí, por favor. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Bien, incluiste el 8, ya lo metemos también. Leyó 6, 7 y 8. Vamos al primer concepto, versículo 6. Jesús resucitado. ¿Ok? Jesús resucitado. ¿Conmigo? Jesús resucitado. Resucitó. Entonces, ¿qué dijeron los discípulos? Es ahora el tiempo de sacar a estos romanos, con casco y todo, los vamos a sacar de nuestra tierra. Es el tiempo en que Israel va a reinar la tierra. ¿Por qué? Estamos hablando de una persona, entre comillas persona, que resucitó. Este es el Mesías. Y Jesús
le da una respuesta que no solo no esperaban, sino que les pone un verticalazo, un planchazo, lo que en fútbol llamaríamos un planchazo en la rodilla, y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ahora vamos a ver qué sazones, que el Padre puso, y acá está la clave, en su sola voluntad, en su sola potestad, perdón, potestad, en su sola potestad. Esto se confirma en otro pasaje en el que, capaz que nos acordamos como dice, pero lo voy a parafrasear, dice que ni siquiera el propio Jesús sabe cuándo será el cumplimiento del tiempo para el rapto de la iglesia. O sea que estamos hablando que la administración del tiempo, tanto Kairos como Cronos, es de Dios Padre. No le pertenece al Espíritu Santo, no le pertenece a Jesús, le pertenece a Dios Padre. Y es su potestad determinar los tiempos. Como le dijo eso, voy a agregar el versículo que puso Fernando, porque ya que lo puso, vamos a agregarlo. Él les dice, pero bueno, tranquilos, van a recibir algo de mi parte. Van a recibir algo que les va a dar poder para algo. En este caso, para predicar. Y miren qué diferencia entre el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Jesús les dice, van a recibir poder para ir a predicar. ¿Alguien se acuerda de este tiempo más o menos cuánto pasó para que llegara Pentecostés? Más o menos. ¿Ah? 10 días. Bien. Pero ¿cuándo comenzó a expandirse la iglesia? Más o menos. ¿70? Después de Cristo, Nerón, cuando prende fuego todo, cuando prende fuego Jerusalén. Las persecuciones comienzan en el año 40 y pico. Pasó un tiempo en el cual los discípulos se acomodaron con el Espíritu Santo. Recibieron y se acomodaron. Y ese es el tema de hoy. Recibieron, se acomodaron, y Dios no cambió el tiempo Cronos, cambió el tiempo Kairos. Y determinó persecución. Y ahí salieron, no voy a usar el término, salieron como cuando uno está con una piedra y salen hormigas. O cuando un barco se hunde, lo primero que salta. Como ustedes completen la frase. Salieron así, ¡fuf! Pero mientras tanto estaban apichonados. Gálatas 4:4. No lo tengo, pero lo voy a parafrasear. Ustedes lo buscan, así me corrigen. Alicia, ¿me lo puede leer? No lo encontré también. Bueno, pero cuando lo encuentre, yo le voy a decir así, dice, más o menos, no exactamente, pero dice, pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley y nacido de mujer, algo así. ¿Sí? A ver, Alicia, ¿me puedo encontrar? Sigamos buscando, pero seguimos con eso. Gálatas 4:4. Tranquilo, no hay apuro. No hay apuro, tenemos que buscar. Y eso es. Entonces, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde que Jesús nació hasta cuando comenzó su ministerio? O sea, esa es fácil, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para que Jesús iniciara su ministerio? 30. Esa era fácil, esa era de escuela bíblica. 30. ¿Sí? Ahora sí lo parafraseo bien. Dice, pero también digo, entre tanto que el herido y niño. Gálatas 4:4. Gálatas 4, perdón. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¡Qué bueno! Dice entonces la palabra que hubo un cumplimiento de tiempo para que sucediera el nacimiento de Jesús. Bien. Yo les voy a leer, para empezar, esta parte entretenida, 1 Corintios 2:11, que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El tema de hoy, el tiempo de Dios y nuestro tiempo. Yo pregunto, ¿cómo el cristiano conoce cuál es su tiempo en Dios? Y no estoy hablando del tiempo que nos queda. Estoy hablando de qué etapa de nuestro cristianismo estamos viviendo. Estamos en un tiempo, y por eso leí este pasaje. La idea de hoy no es que yo vaya uno por uno preguntándoles. Hago una pregunta genérica y cada uno piensa. Pero hago énfasis en el versículo 11, dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Cada uno sabe cuál es su tiempo en Dios. ¿O no? ¿Todos tenemos espíritu? Cada uno sabe. A ciencia cierta, no sé si la palabra ciencia justo, pero a ciencia cierta, ¿cómo está nuestra situación con Dios? ¿Somos niñitos? ¿Somos adolescentes? ¿Somos adultos? ¿Somos ancianitos? En Dios. No en edad. Necesitamos, como dice Hebreos 5, Qué bueno que empezamos con chistes porque esto se está poniendo difícil. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y gracias al que escribió la carta a los hebreos porque me dice difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de Dios. Rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, presten atención a esto, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué está diciendo este muchacho? Está diciendo algo que cuando yo lo leí me resultó duro de digerir. Porque es algo que habitualmente no se está haciendo. El de determinar, en decirle a alguien: hey, hace 30 años que sos cristiano. ¿No sabés, como dicen Hebreos, no sabés que ya no te voy a explicar el bautismo, no te voy a explicar el perdón de los pecados, no te voy a explicar que por las obras no vas a llegar al cielo, no te voy a explicar, y miren qué tema pone, la imposición de manos, no te voy a explicar eso de vuelta. Ya estás
para algo más. Él dice, hey, ha pasado el tiempo. Y seguimos esperando. Y no estamos, no digo esperando porque si no sonaría algo hereje. No digo que no esperemos la venida de Jesús. Digo que estamos esperando algo. Pasa el tiempo, transcurre y parece que la vida del cristiano es nada. Es vivir como los demás, pero diciendo que somos cristianos. Con un léxico distinto, con una rutina de domingo distinto, porque capaz que muchos de los que están acá podrían estar en Punta del Este, o estar en la playa, entonces te cambia la rutina ser cristiano porque el domingo hay que ir a la iglesia. Entonces, yo decía, somos llamados a buscar la paz con todos. Eso dice Hebreos. Bien. La paz es no confrontar. No es el ejemplo que yo veo de Jesús. No es el ejemplo que veo de Pedro ni el ejemplo que veo de Pablo. El ejemplo que veo de Jesús era hipócritas. Vuelan el mosquito, se morfan el camello. Y eso se lo dijo a los fariseos antes de que hablaran. Dice el pasaje, viendo que cavilaban en sus mentes, no le dijo, bueno muchachos, no dejen de venir a la iglesia porque ustedes saben que somos poquitos y si no vienen se nota. No, le dijo, hey, ustedes, hipócritas, doble ánimo, falsos. Están en los detalles y se morfan lo grande. Volviendo a Hebreos. Transcurre el tiempo y yo puse el ejemplo de Pentecostés con el ánimo de llegar a este punto. Es algo natural, y nunca mejor aplicada, natural, de que el hombre se acomode cuando se siente cómodo. De que el hombre diga, bueno, logré mi sillita, logré mi lugar, ya está. E insisto en esto, a veces nos aprendemos un poco el manual medio por arriba. Pero ojo cuando nos dicen de venir a aprender en serio, ¿verdad? Ojo cuando nos dicen de dedicar tiempo. Ojo cuando nos hablan de, tal vez, si a alguien se le ocurre de ir a visitar a alguien enfermo en un hospital. Ojo, porque eso es para los elevados espirituales. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que los elevados espirituales le dan alimento a los pobres, tienen misericordia de ellos cuando tienen algo de ropa para darle. Son los que van a visitar enfermos, van a visitar presos. Esos son elevados espirituales. Nosotros somos el Señor. No, la Biblia dice que eso es de todos. Eso es una tarea de todos. Entonces yo leí esto y lloraba en mi cuarto. Decía, ¡pah! El Señor diciéndome, otra vez te tengo que explicar la básica. La básica. Misericordia, quiero. Yo leía la lista, y ahora voy a compartir otro pasaje que es otro. Yo decía, leía la lista y decía, wow, hay un montón de cosas que a mí me tocaron estudiarlas en el seminario, ¿no? Y decía, y pensar que todo esto, el autor de la carta lo considera básico, elemental de todo cristiano. Voy a leer la lista de vuelta porque dice, capítulo 6, versículo 1, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, que si lo tomamos, como se dice, fuera de contexto, estamos diciendo que este tipo está predicando algo, pero si leemos todo el contexto entendemos lo que dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, explicando las cosas básicas de Jesús. Es un término muy interesante. Vamos adelante. No es quedarnos.
una vez que logramos los rudimentos, ¿entendiste lo que es la salvación? ¿Entendiste lo que es la salvación? Bien. ¿Entendiste que Cristo nació, hizo el Hijo de Dios, murió y resucitó? ¿Lo entendiste? Buenísimo, vamos a la perfección. No te vamos a echar otra vez los fundamentos arriba del arrepentimiento. ¿Otra vez te tengo que explicar que cada vez que fallaste tenés que repetir? No. Yo perdón que lo diga en primera persona porque pareciera que yo estoy diciendo yo esto y lo leo como lo escribió. Dice, del arrepentimiento de obras muertas, y se refiere a la ley, porque se refería a que el concepto que tenían los judíos era de hacer y hacer y hacer. De la fe en Dios, hay que explicar otra vez que si usted tiene un dolor, tiene que llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por usted. ¿Otra vez? Yo, perdón que sea tan enfático, pero lo tomé tan para mí, lo vi tan claro en mi vida, que capaz que lo expreso de una manera que como que... ¿Pero ustedes no se sienten identificados con esto? De que digan, otra vez te tengo que explicar sobre la doctrina de imposición de mano. 3 veces lo hablamos en el seminario. Yo pensaba, lo estudié otra vez y lo digo. De doctrina de bautismo. De que si usted cree por obediencia tiene que bautizarse, otra vez hay que explicar eso. De la resurrección de los muertos, acá no se refiere a resucitar muertos por la oración, se refiere a la venida de Cristo, de la resurrección de los muertos. Que esto ya es más complejo de entenderlo. Y del juicio eterno. Todos estos conceptos los definió como rudimentos básicos. Yo digo, ¡wow! Versículo 3, y esto haremos, que es lo que estamos haciendo hoy, viéndolo, estudiándolo. Si Dios en verdad lo permite. Gálatas 3. Me quedan 8 minutos. ¿Me da tiempo? 8 minutos, así que más para terminar. Gálatas 3, 1. Gálatas 3, 1. ¿Lo tienen? Amén. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿O solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ay, esto me va a doler. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a terminar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo leía esto y a diferencia con Hebreos, no lloré. Porque sí lo tomé para mí, obviamente, por eso lo comparto, pero ya venía golpeado con la carta de los Hebreos. Ya venía diciendo, hey, ¿cómo pasa el tiempo? Yo recién cumplí 31 años. Bueno, 41. 41 años. ¿Saben cuánto tengo de cristiano? 20. Póngale, vamos a hacer. Yo la verdad, yo siempre digo, no me acuerdo del día que acepté a Cristo, no me acuerdo, porque no me acuerdo la fecha. Y también les dije más de una vez, o les conté en mi testimonio, que el día que acepté a Cristo no fue el día que yo me convertí. Yo acepté a Cristo en una reunión en la iglesia porque todos mis amigos son cristianos, o los amigos de ese momento eran cristianos. Mi conversión se sucedió después, a solas. Bueno, no solas, estaba en la iglesia, en una reunión de oración, donde como la mayoría de las reuniones de oración éramos 4. Entonces allí sí pasó algo
allí sí hubo un mover del Espíritu especial que me quebrantó y me hizo recordar mis pecados y mis faltas, y eso fue la experiencia real, no la parte de la oración. Pero yo digo, wow, 20 años, tengo casi años de cristiano de conocer a María, casi, ¿no? Creo que un año más, por ahí, un año más capaz, que ya para, como ven, estoy para beatificar, me pueden nombrar santo cuando quieran. 20 años de cristiano, ahora en serio, no sé yo de chiste. 20 años de cristiano. En estos 20 años de cristiano, mi vida espiritual ha hecho distintas oscilaciones. He estado lo que yo consideraba muy bien espiritualmente. Después he estado como Dios me mostraba que estaba realmente y me daba cuenta que no estaba tan bien como pensaba que estaba, porque parece un trabalengua. He estado realmente bien. He estado actuando que estaba realmente bien. Y he estado muy mal. Y llega un punto en el que yo me paro, miro yo para atrás y hago lo que dice Corintios. Con mi espíritu veo lo que hay en mí. Porque Corintios, Pablo estaba hablando específicamente de que nadie conoce lo que hay dentro de una persona salvo esa propia persona, por decirlo de alguna manera. Y yo digo, ¿cuál es hoy mi situación? Y le traslado esta pregunta. ¿Cuál es su situación? No para que me la responda. Cada uno trabaja su cabeza. ¿Cuál es su situación ante Dios? ¿Está listo para levantar un muerto? Miren que la culpa de todo esto la tiene Cabrito, porque le un Cabrito me fundió. Me hizo activar la ardilla de esto. ¿Se siente capacitado en el Espíritu Santo para orar por un enfermo? ¿Lo hace? ¿Se siente capacitado en ese poder que no es suyo para hacer lo que Dios quiere hacer con usted? ¿O está entretenido? ¿O estamos con nuestras prioridades? ¿Cómo está nuestra situación? ¿Estamos en camino de ser lo que dice Gálatas 3:3? Necio es aquel al que se le explicaron las cosas, las entendió y después hace lo contrario. Ese es un necio. Se le explicó, entendió y después parece que no entendió. El necio es el que construye su casa en la arena, según la parábola. Que cuando viene el agua, ese sabe que el agua le va a mover la arena y le va a tirar la casa, pero igual construye. El necio, yo fui necio durante mucho tiempo. Me explicaron la verdad, la entendí, la vi con mis propios ojos e hice lo contrario. Me acosté a dormir la siesta. ¿Tan necios sois? Ya acá viene la parte linda. Habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo? No. Estoy hablando de que cuando el Espíritu Santo nos convence del pecado la primera vez y realmente aceptamos a Cristo y somos convertidos, comenzamos por el Espíritu. Dice, ahora van a terminar en la carne. Y yo digo, ¿qué prioriza en tu vida? Me queda un minuto y medio. ¿Qué prioriza en tu vida? ¿La carne o el espíritu? Hoy es domingo, las 7 de la tarde, las 8 de la noche, 7:51, 9:51.
Y agarramos y decimos, hoy, domingo, después de haber cantado lo lindo que cantábamos, hoy salió casi afinadito, precioso. Hoy estamos espirituales. Hoy somos espirituales. Mañana, ¿somos espirituales o somos humanos? Habiendo comenzado en el espíritu, ¿estamos andando en las cosas del espíritu? La señora sí. Aprendo. ¿Estamos andando en las cosas del espíritu? ¿Estamos priorizando el llamado que Dios nos dio sobre nuestra vida? ¿Estamos genuinamente respondiendo a ese llamado? ¿O en este momento todas las operadoras están ocupadas? Aguarde un minuto y enseguida lo van a atender. Señor, yo quiero prepararme para enseñar. Señor, tú me levantaste para trabajar como maestro, me quiero preparar. Y después, ¿qué pasa? Viene una oferta de trabajo mejor. Le estoy contando mi vida, mi experiencia. Viene una oferta de trabajo. Ese trabajo trajo más trabajo y ese trabajo trajo más trabajo. Entonces trabajaba 14 horas por día. ¿Dónde estaba lo que el Señor había puesto en mí? En el tacho de la basura. A mí me trajo, me lo pelo, de un brazo. Pero espero que no estemos esperando eso. Yo se lo recomiendo. Dios pone en tu vida algo. Yo no soy quien para decir, vos tenés que ser profeta, vos tenés que ser, yo qué sé, vos tenés que... Yo no tengo idea, porque como leímos, cada uno conoce su espíritu. Cada uno conoce su relación con Dios. Cada uno. Pero ustedes pueden pensar y elaborar el momento exacto en que Dios les mostró qué iba a hacer con ustedes. Cada uno de ustedes puede decir, no fue en esta iglesia, fue en otra, fue cuando era más grande, fue cuando era niño, fue cuando vino un apóstol canadiense o un peregrino cordobés. Fui a una reunión y el Señor me habló clarito, yo, tal cosa. Y ahí volvemos al tema del tiempo. El tiempo cronos de todos ustedes y de mí está pasando. Como decía la canción de alguien que no se tiene, nos vamos poniendo viejos. El tiempo cronos va pasando. Y usted me puede refutar. No hay nada imposible para Dios. Sí, es cierto. Y yo conté la historia acá de Caleb, sus 80 años, cuando fue, ya conté yo, está en la Biblia. Me acuerdo de haber comentado la historia de Caleb, con 80 años reclamando, sí, buenísimo. Pero ¿por qué va a esperar 80 años si tiene 25? ¿O 35? ¿O 45 de esa? ¿Por qué? Esto, para terminar, el Señor cuando yo leía esto y me pegaba la sacudida que me pegó, me hacía entender algo. Mi oración esta semana, después que pasó el martes, no era el miedo a dar el tema, era no ser hiriente en las palabras, porque es un defecto que yo tengo. Entonces yo peleaba conmigo mismo pensando y midiendo cada palabra que iba a decir. Porque entiendo que cada uno es responsable de su vida y de su salvación, y yo no soy nadie para decirles a ustedes cómo tienen que vivir su vida de cristiano. Pero sí Dios puso, mediante esta palabra en mi vida, analizarme a mí y entender que tal vez sea bueno para todos, cada uno en lo suyo.
Si leen la carta de los Gálatas se van a encontrar con que hay una constante y es carne versus espíritu. ¿Qué estamos alimentando? ¿Qué estamos alimentando? ¿Trabajamos para nosotros o trabajamos para Dios? Alimentamos nuestro cuerpo, nuestra carne. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos priorizando? Yo pensaba, que uno trata de no romper la paz. Y en pos de no romper la paz, va debajo de la alfombra. El problema es que un día la alfombra se empieza a levantar y ahí nos damos cuenta que no decir las cosas no es generar paz. Aunque esto sea confrontativo y yo sé que acá son todos muy delicaditos, cuando sale la reunión nadie lo va a hacer, pero si alguien viene y me dice, no, por todo lo que dijiste, que tal y tal cosa, y yo no estoy de acuerdo, porque vamos a poder hablar. Y vamos a poder escuchar nuestras razones. Y usted no se va a ir para su casa con algo en el corazón, diciendo, mirá lo que predicó este turro, y yo, vos sabés qué, y ya le mando un mensaje al pastor, y que no voy mal, que no sé qué. Un mensaje tal vez exagerado, pero ¿cuántas veces pasa algo con alguien y en pos de la paz? Claro. El Señor se encarga. Pero eso no es paz, porque cuando eso explota, nos tapa a todos. La paz es ir a encararlo y decirle, mirá, ¿qué querés? Tal cosa, vos mirá, esto así, así, así. Y él me va a decir, no, mirá, esto así, así. Nos ponemos de acuerdo, oramos, no oramos, no sé. Pero entre él y yo, ya no va a haber problema de ese tema, va a haber problema de otro tema. Pero de ese tema no, porque ya lo hablamos. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo medirnos? No me interesa, ni sé, ni tengo una medida de cuántas horas hay que orar por día, ni cuánta plata hay que poner ahí. No tengo idea de nada de eso y no me interesa saberlo. Lo que sí me interesa es que quiero que se vayan con ese concepto, es que Dios nos conoce desde la fundación del mundo. Dios nos formó en el vientre de nuestra mamá. Dios nos apartó, eligió para que hoy estemos aquí. Entonces, ¿nosotros qué estamos eligiendo? ¿Qué estamos eligiendo? Estamos eligiendo por las cosas de ese Dios del cual decimos creer, dedicando tiempo. Lee, ora, fantástico, en su iglesia lo precisa. Pero yo soy muy espiritual y vivo lejos. Bueno, como si no digo que gracias a Dios en este país existen zombies, porque hay otros países del mundo que tienen que ir caminando. Hay muchos lugares que no tienen techo, no tienen iluminación, tienen que hacer los cultos de día. Pero el problema es que si hacen los cultos de día, los agarran a tiro. Entonces, en realidad, yo el otro día leía uno en Birmania. Hacen los cultos en el bosque, entre los árboles, ahí tipo, veía los gurises que como mono. Porque ahí, entonces como no se puede encontrar el bosque, pero el bosque no es tipo Parque Lecoq, sino un bosque, esos tipo que hay en Birmania. Nosotros fuera también asunto. Yo creo que tiene que ver con que a veces nos va pasando lo que le pasó a los discípulos. Nos vamos acomodando. Nos vamos acomodando. ¿Es fácil? ¿O el camino fácil es echarle la culpa al otro?
Como en todo en la vida, ¿no? Me voy a separar de mi mujer, ¿de quién es la culpa? De mi mujer, obvio. Todo lo que la conoce sabe que el problema es ella. ¿Verdad? Cuando ella vaya a otra iglesia, todos van a saber que el problema soy yo. ¿No? El problema acá es de otro. El problema es el liderazgo, el problema es el pastor, el gordo que predica, el problema es el que desafina cuando canta, el problema es que no en la iglesia los martes a las 3 de la tarde, que es cuando yo puedo venir. El problema es que... El problema es la gente que no mantiene silencio cuando otros están predicando. El problema es... El problema está acá. Si Dios pone en vos el querer y el hacer, no hay desconformidad con el liderazgo, no hay desconformidad con la ubicación de la iglesia, con lo que las canciones son nuevas, que el que predica es aburrido. Si acá está el Espíritu Santo de Dios, lo que va a provocar es rechazo cuando te querés meter en un lugar que no te querés meter. Pero si estás con hermanos, el Espíritu Santo obra. Dios quiere hacer cosas nuevas. Su palabra, en este ejemplo, también lo vimos cuando hablamos en su momento del río de Dios. La vida del cristiano es para crecer. No es para quedarse estancado. Si usted se está quedando estancado, hable con su pastor, hable con el anciano de la iglesia. El cristiano debe estar creciendo constantemente. Y ese crecimiento espiritual va a traer obra en su vida. Porque ¿cómo se ve la fe del cristiano? Se ve. Y entonces allí no va a haber problema con el color del piso, no me gusta. Esto es la explicación que ya doy. Porque usted va a sentir en su interior que su relación lo impulsa a hacer cosas para él. Y si el que está al lado me mira torcido, y después hablaré con él, pero en realidad no le digo, yo vengo a alabar al Señor. Yo vengo a alabar al Señor. Si el que está al lado, después está toda la semana hablando mal de fulano, mira, él sabe, el Señor sabe, cada uno conoce su espíritu. Pero usted busque crecer. Yo no sé si con esto estoy diciendo que por su sistema muerto lo paramos, pero seamos realistas. Nos acomodamos, cumplimos con nuestra vida de cristiano los domingos a las 18:30 y se termina el domingo. Después, entre semana, si abrimos el Facebook de cada uno o los mensajes, yo de una vuelta, no me acuerdo qué película era, que está en el medio de la iglesia y decía, bueno, ahora todos los WhatsApp que queremos ver de cara hablando. Obviamente no es lo rico. Un anciano que ya está muy viejito decía, esto no me exime, fue primero para mí, lo comparto para ustedes. Nosotros estamos ahí como patrimonio, estamos buscando de Dios, estamos buscando servirle donde se abre una puerta para hacerlo, sirviendo acá en todo lo que se nos pide que precisemos, y estamos tratando de educar a nuestros hijos también, de paso ahí. Los invito a unirse a ese club. Y fácil, no, les puedo asegurar que hemos llorado este año lo que no está escrito. Es más ella que yo, no que yo. Sin embargo, sabemos que la recompensa viene de parte de Dios. Y que si el Espíritu Santo está en usted, el Espíritu Santo le inquieta. Y si no le inquieta, ayer me hay algo que puede pasar muchas cosas. Usted tal vez nunca fue cristiano, en realidad aceptó a Cristo una vez y sigue viniendo ahí por el San Club, porque el San Club de Hugo, no sé, viene a ver a Hugo, todo lo mismo. El Fan Club de Analía, que vive en el WhatsApp, que tiene el Fan Club, cuando canta, cuando no cantás, cuando vos cantás. Entonces viene a ver a Analía, pero les puedo asegurar que Dios no quiere eso. Les puedo asegurar que Dios quiere que ustedes crean. Que ustedes, valladores en la fe, que ustedes dediquen tiempo a la oración,
que ustedes dediquen tiempo a hacer cosas para el Señor, que sean prontos, como dice Timoteo, prontos para toda buena obra. ¿Qué quieren ustedes? Que crezcan, que si tienen dudas doctrinales, escriturales, acá hay gente de sobra para explicarlo. Y que se hagan un favor a ese tiempo en el que duró una semana, tal vez duró 10 años, no sé cuánto tiempo. Ese tiempo en el que se enseñaba. Y que podían detectar si las cosas espirituales alrededor, más allá de un lo que sea, podían discernir las cosas espirituales. Y de a poco, como que eso se podíamos determinar, mira, está pasando esto, hay tal tema espiritual acá, hay tal tema. El problema es que no acomodándolo también a lo espiritual, no se va usando y por lo tanto, si el pastor nos llama acá para orar por mí, para imponerme las manos, yo me voy a buscar al pastor y el pastor me dice que estoy por mí. No lo hago, poner molestar, está cómodo sentado detrás del fondo. No lo voy a molestar. Y no perdemos de discernir, como dice Corintios, lo espiritual, o lo sobrenatural, y pensamos que todo es así, todo es bueno. ¿Y cómo te va? Ahí. Y así está. Yo me pregunto si todo lo que leímos y si el sacrificio de Cristo fue para que nosotros, porque tampoco es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él envió el Espíritu Santo para que nosotros fuéramos más que vencedores, para que nosotros fuéramos por medio de aquel que nos amó, libres, para que nosotros, por medio de justificación, fuéramos justos delante de Dios, para que nosotros abundemos en buenas obras, para que nosotros vivamos una vida conforme a lo que Él diseñó en la palabra. ¿Cómo lo estamos viviendo? Llévense los deberes, pidan las respuestas al Señor, busquen. A veces hay que subir ese escaloncito que hay en la oración, donde dejamos los deseos, dejamos las peticiones, hay un escaloncito ahí intermedio, los que estudiaron la oración saben, hay un intermedio en que el Espíritu Santo nos quebranta, para después acceder a un nuevo nivel, que es llegar a que, como dice Romanos, ore por nosotros y nos diga lo que tenemos que pedir. Ahora, si usted está orando y las cosas no pasan, fíjese dónde está orando. Fíjese si en algún momento cuando usted está orando el Espíritu Santo le dice tal cosa. Y usted me tengo que ir a trabajar. O le dijo, hey, orgullo. Hey, egoísmo. Hey, falta de amor. Hey, falta de disciplina. Y entonces, en vez de quedarnos allí, ser pero levantados por el Espíritu, ser regenerados, ser renovados en el Espíritu, continuar orando en el mismo acto para que el Espíritu comience a hablarnos y nosotros, aunque parezca muy bien, vamos a pedir como conviene. Dice Romanos que nosotros vamos a pedir, que recién pedimos cuando conviene, cuando el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Y eso no sucede si su corazón no está en orden. Y cuando usted clama a Dios y clama, el Espíritu Santo le va a amar. Ahora, si cuando usted está clamando, siquiera clama. Si cuando usted ora, gracias por la comida, y se va. Gracias por lo que me diste este día, se pum. Nos vamos pagando. Con necesitar. ¿Salvo siempre salvo? No sé, eso es lo que estoy. Yo lo que pienso es que la muerte de Jesús no vale que yo transcurra mi vida. No vale la iglesia por cumplir con la familia, por cumplir con mi esposa. No vale eso. Vale una vida nueva.
Vale una vida como la que me relatan los apóstoles. Esa vida es la que vale la pena de ser vivida entendiendo el sacrificio de Jesús. Lo otro, para el fan club. Vamos a orar. Si quieren por la pie, se ponen de pie, si no se quedan sentaditos cómodamente. Obviamente es un juego de palabras, porque ahora hablamos de la comunidad. Padre, en el nombre de